siempre me gusta decir que bueno, pues que los cursos online como que requieren una mayor atención porque las distracciones son mayores que un curso en el cual estás tú presencialmente. Entonces, yo siempre recomiendo que a ser posible, pues no se haga multitarea, es decir, que no estéis a varias cosas a la vez que escucháis el curso, porque muy a menudo se pierden cosas importantes y luego realmente tampoco se aprovecha, ¿no? Está demostrado que la multitarea no es tan real como creemos, es decir, que realmente solo podemos concentrarnos en una cosa. Lo que pasa es que cambiamos con mucha rapidez y eso nos permite la ilusión de que hacemos varias cosas a la vez. Entonces, yo os recomendaría que si hacéis de alguna manera multitarea, pues que lo canalicéis un poco hacia el curso, es decir, que los ejercicios que yo os planteo, o sea, que yo voy a ir haciendo aquí, no ejercicios, sino el pequeño tutorial que yo voy a ir haciendo, pues que lo intentéis hacer allí en vuestros equipos. Para ello, recomendamos realizar una definición analítica por centros de coste, que si no sabéis lo que es, enseguida lo vais a saber, ¿vale? Porque lo voy a explicar ya al principio. ¿Por qué centros de coste? Pues porque, digamos, es la que tiene más variación de las dos modalidades que tenemos. Y luego también, bueno, informo que este curso es un curso de un nivel medio. Se presuponen ciertos conocimientos, sobre todo de contabilidad, pero también de Gestor. Y bueno, y en algunos casos podríamos tocar un poco cosas algo avanzadas, pero tampoco nos vamos a meter en definiciones analíticas complejas o la filosofía, digamos, de la contabilidad analítica, porque no es la finalidad del curso, sino más bien informar cómo funciona el módulo de analítica en Gestor, ¿vale? Gabino Nicolás, que dicen que no entran. Les he mandado a todo el mundo, mandarle la invitación otra vez y que vuelvan a entrar otra vez, que salgan y que entren otra vez. Bien, esto que veis aquí es la definición del índice del curso. Vamos a empezar con un poco hablando de la contabilidad analítica muy en general y muy breve. Luego vamos a ver los modelos analíticos que se pueden realizar y sobre todo los que podemos realizar en Gestor, que son por centro de coste y por proyectos. Después vamos a ver qué son los conceptos analíticos en Gestor, cómo definir cuentas analíticas, cómo imputar analítica en el diario y la variación que hay respecto a que sea centro de coste o centro o por proyectos. A continuación veremos los presupuestos analíticos y acabaremos un poco con toda la gama de informes que podemos hacer con la contabilidad analítica de Gestor o el módulo de analítica de Gestor, ¿vale? Bien, ¿qué es la contabilidad analítica? Pues es una forma, un sistema de información, digamos, también se llama contabilidad de costes, de gestión interna, que capta el flujo de valores de la empresa y permite evaluar la eficiencia y la eficacia de la gestión. También se podría decir que permite analizar cómo se distribuyen los costes y los ingresos para tomar mejores decisiones empresariales, ¿vale? Al final lo que se pretende es que la dirección de la empresa tome el rumbo adecuado sabiendo los costes, el impacto de los costes que va a tener cada una de las decisiones que tome, los costes y también lógicamente los ingresos, pero se hace mucho énfasis en el coste de los recursos que se deben emplear para alcanzar un objetivo. Vale, esto hasta aquí la introducción, porque ya digo que no vamos a decir más de filosofía de la analítica o de la contabilidad en general. Sí deciros que lógicamente la distribución de los costes de una empresa se pueden hacer según distintos modelos. Entonces se puede definir los costes en base a si son directos o indirectos, por ejemplo, si son totales o si son parciales, es decir, si abarcan ese coste repercute a toda la actividad de la empresa o repercute a una parte, y conforme a ello también se pueden hacer distribuciones que llamamos geográficas o localizadas, digamos, en centros de trabajo o en áreas geográficas, y también podemos definir la analítica
en base a proyectos que la empresa tenga, ¿vale? Una tercera variante sería la naturaleza del gasto que se realiza, que en Gestor lo vamos a hacer con los conceptos, ¿vale? Bien, entonces me voy a meter ya en Gestor muy pronto, pero antes comentaros que Gestor puede tener diversas líneas de explotación. Una línea de explotación es un modelo de análisis de coste de la empresa. Es decir, yo puedo analizar los costes de la empresa dividiéndola en departamentos, o dividiéndola en proyectos, o dividiéndola en centros de coste, ¿vale? Entonces, si yo quiero tener simultáneamente varios modelos de análisis, tendría varias líneas de explotación. A cada modelo de análisis analítico, a cada diseño o desarrollo de contabilidad analítica, le llamamos línea de explotación. Vale, ahora vamos a entrar en el administrador, ¿de acuerdo? Y antes de nada, si acaso alguien no lo ha hecho todavía, os recomiendo que hagáis lo siguiente, ¿vale? Vamos a entrar en Gestor. La contabilidad analítica, para aquellos que no lo sepan, está, digamos, incluida, aunque es un módulo, está incluida dentro de la propia contabilidad. Entonces yo me iría al administrador y dentro del administrador me voy a ir a una empresa. Y dentro de la empresa voy a ver la parte de analítica que tiene esa empresa. Empresa 200 en mi caso. Y aquí tenemos la analítica. ¿Vale? Bien, ¿qué es lo que os recomendaba que hicierais? Pues una copia de una de vuestras empresas. O sea, seleccionar una empresa, a ser posible la que tenga menos volumen, ¿vale? Y como yo he hecho aquí, veis que tengo aquí una empresa que es una copia de la asesoría contable, pues yo lo que os recomiendo es que le asignéis un código diferente a la copia 2 de asesoría contable, y le dais a aceptar. Siempre que este código no sea utilizado, como es lógico, darle una numeración rara, así no hay problema y no os arriesgáis a nada, y copiáis, seleccionáis arriba la empresa que queréis copiar y abajo sobre qué código le queréis dar y ponéis copia de contabilidad, ¿vale? ¿Por qué hacemos esto? Para que las pruebas que hagáis las hagáis sobre una copia de empresa y no alteréis nada en nada vuestra contabilidad, ¿vale? Lógicamente, ¿vale? Entonces, bueno, pues esto sería, le daríais a aceptar y copiaríais la empresa. Si esto lo podéis poner en marcha ya, pues mucho mejor, porque tarda un poco. Si tenéis 1 o 2 ejercicios no tardará mucho, pero como tengáis muchos va a tardar una barbaridad. Bien, yo no lo voy a hacer porque si no me bloquearía el administrador, y lo que os quiero enseñar está todo en el administrador ahora. Entonces, analítica, ¿vale? La última solapa de la definición de la empresa es la contabilidad analítica, de tal manera que yo he entrado en contabilidad, como siempre, me voy a empresas, cargo el código de empresa y selecciono la última solapa. Entonces aquí ya nada más entrar vemos que hay la definición de líneas de explotación y centros de costo. A mi modo de ver debería ser centros de coste, pero bueno, es una lucha que tengo y ya no se va a cambiar. Bien, si yo hago aquí, si yo cargo aquí esta línea de explotación, es una línea de explotación por centros de coste, ¿vale? Quiere decir que yo he dividido mi empresa, que está en toda España, en diversas oficinas, y cada una de estas oficinas la he dividido en departamentos, ¿vale? Esta distribución por centros de coste sería muy aproximada a lo que supone la manera que tenemos de distribuir en departamentos extra software, ¿vale? Bien, sería una manera. Los centros de coste, si os fijáis, hay 2 niveles. Por ejemplo, en el centro de coste de primer nivel tenemos las provincias,
Madrid, Barcelona, Segovia, y cada una de ellas está dividida en departamentos, de tal manera que tenemos el centro de coste de primer nivel Madrid, y los departamentos, que sería el segundo nivel, son técnico, comercial, programación, administración y sistemas, ¿vale? De tal manera que yo imputaría los gastos en Madrid, pero dentro de Madrid lo dividiría en pues lo que corresponda al departamento que corresponda, ¿vale? Eso es como funciona un centro de una distribución por centros de coste, ¿vale? Hasta aquí nos hemos movido más o menos en la presentación dentro del área de divisiones entre centros de coste, líneas de explotación entre centros de coste, o bien por proyectos, ¿vale? La línea de explotación analítica por proyectos requiere un poco más de explicación, ¿vale? Porque la de centros de coste es muy sencilla, simplemente es conjuntos y subconjuntos, ¿vale? Es decir, tenemos un conjunto que es Madrid, y dentro de Madrid tenemos varios departamentos, ¿vale? O tenemos un conjunto que es España y otro que es Francia, y dentro de España o Francia pues tenemos distintas oficinas en cada uno de estos países. ¿Lo veis? En España tengo todo esto, en Francia tengo todo esto, en Inglaterra, etcétera, ¿vale? A la distribución analítica de una empresa multinacional le puede interesar saber en cada uno de sus centros locales cuánto coste hay, cuánto consumo, ¿vale? Cuánto ingreso, perdón. Bueno, buenas tardes a los que os incorporáis ahora. Estamos empezando prácticamente y no llevamos más que una introducción de lo que es la analítica, y estamos empezando a explicar la diferencia entre el centro de coste, la analítica por centros de coste, y la analítica por proyectos, ¿vale? Entonces, la analítica por centros de coste es esto que os he contado, es decir, un grupo y dentro de ese grupo hay subgrupos, y la analítica por proyectos es un poco diferente, aunque también puede tener una estructura piramidal o jerárquica, porque al fin y al cabo el centro de coste no deja de ser una estructura jerárquica de dos niveles, en el cual el primer nivel son los grupos y el segundo los subgrupos, o el primero los conjuntos y el segundo los subconjuntos, como lo queráis llamar, el primero los países, el segundo las provincias, ¿vale? Pues en el centro por proyectos, en la distribución por proyectos, tenemos una jerarquía, pero una mayor versatilidad, una mayor flexibilidad a la hora de definir los centros de coste y los proyectos a los cuales imputamos los gastos o los ingresos, ¿vale? Entonces, para los que no lo hayáis hecho, he recomendado hacer una copia de empresa, de una de las empresas, la más pequeña que tengáis, con menos ejercicios posibles, asignar un código en la empresa destino diferente y darle un nombre que es copia de la empresa que estáis copiando, ¿vale? Eso es lo que he recomendado. ¿Para qué? Para poder crear una analítica en esa empresa de copia. Si no tenéis el módulo de analítica y estáis un poco aquí para valorar, lógicamente, si os interesa o no, pues no podéis hacer esto porque la analítica no os aparecerá habilitada, ¿vale? Pero bueno, vamos a pensar que una mayoría de vosotros sí lo tenéis y estáis aquí para, bueno, pues para profundizar o ver cosas que podéis hacer con la analítica, etcétera. Entonces, una vez que tenéis esa copia, esa empresa de prueba, ¿vale? En mi caso no es una empresa de prueba, o sea, sí es una empresa de prueba, pero no es una copia de otra empresa, sino que es una empresa con su propia analítica. Yo me iría a analítica, o sea, en vuestro caso os diría que fuerais a analítica y que crearais una línea de explotación. ¿Cómo la creo? Pues simplemente le asigno un número. Yo le voy a asignar el 4, pero porque ya tengo otras 3, en vuestro caso le asignaríais el 1, y entonces llamáis a la línea de explotación centro de coste. En el primer nivel vamos a poner, a ver, para que sea un poco diferente, se me ocurre, pues demarcaciones, ¿vale? Y en la otra ciudades. Bueno, porque vamos a suponer que hay una empresa que divide
su área de actividad o su zona de actividad, su zona geográfica de actividad en 4 zonas, ¿no? Norte, este, oeste y sur, que esto es muy típico en las distribuciones de empresas que sobre todo distribuyen productos a través de comerciales, pues bueno, este tipo de divisiones. Y entonces vamos a poner que en el norte tenemos las ciudades de Bilbao, Oviedo, Santander, La Coruña, ¿vale? En el este tenemos Valencia, Alicante, Castellón, Barcelona y Tarragona, ¿vale? En el oeste vamos a poner León, Salamanca, Cáceres y Badajoz. Y en el sur vamos a poner Sevilla, Huelva, Córdoba, Málaga y Granada, ¿vale? Sé que no estoy siendo exhaustivo, lógicamente, pero es que si no, no acabaríamos. Entonces, os propongo que hagáis algo similar a esto allí, ¿vale? Si no lo queréis hacer lo queréis hacer más sencillo, pues hacerlo más sencillo, ¿vale? Pero es para que luego podamos hacer pruebas con esto. Grabamos, ¿vale? Yo ahora acabo de grabar la distribución, la línea de explotación analítica por centros de coste número 4, ¿vale? Bien, ahora vamos a ver la diferencia con una línea de explotación por proyectos. ¿Cuál es la diferencia? Pues que, como digo, tiene una mayor flexibilidad a la hora de diseñar la estructura de la analítica. De tal manera que yo voy a poder añadir centros de coste de primer y de segundo nivel e incluso de tercer nivel en el momento que yo quiera, ¿vale? ¿Y cómo voy a hacer esto? Pues con una distribución de los códigos de la analítica de proyectos, de tal manera que las numeraciones cortas son raíces de las numeraciones largas, ¿vale? Al igual que funciona piramidalmente un plan contable, de tal manera que yo, para crear la cuenta 40.27, tengo que crear primero la 4, luego la 40, luego la 400, y así hasta llegar al nivel en el cual quiero crear la cuenta de último nivel. Pues esto funciona igual. Es decir, si yo creo el centro de coste 1 y después creo el centro de coste 11 y el centro de coste 12, esos dos centros de coste dependen del centro de coste 1, ¿de acuerdo? Creo que se entiende fácil, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos, esto es una empresa de construcción, y lo que le interesa a la empresa es saber qué proyecto se está llevando más gasto de entrada de los que tienen la M30, en la M40 y en la M50. Entonces, si os fijáis, de los distintos proyectos que tienen cada una de estas carreteras o de estas autopistas, ¿no? Vale, entonces la M30 tiene dos subcentros de coste, que son la M30 acceso Santa María de la Cabeza y la M30 acceso Príncipe Pío, ¿no veis? Luego tiene otra en la carretera de La Coruña, una por el nudo norte y otra por el nudo sur. Luego tiene el nudo Manoteras, la M40, la M50. Bueno, pues tiene una serie de carreteras en las cuales tiene obras, ¿no? Entonces, las obras de la M30 son estas dos, las de La Coruña son estas dos, y hay algunas que no tienen, son nada más una obra, por lo tanto no tienen que hacer subdivisiones. Entonces, ¿cómo funciona esto? Cuando yo creo un centro de coste de primer nivel, un proyecto de primer nivel, estoy utilizando la palabra centro de coste, pero bueno, para que se entienda, digamos, estamos hablando todo el rato de proyectos, ¿vale? De la contabilidad analítica de proyectos, pero yo puedo crear un grupo que voy a subdividir en otros grupos. Entonces, ese grupo que yo puedo crear puede ser el de personal. Entonces, al grupo de personal le asigno el código 9. Para poder generar subcódigos, pues les voy a asignar la raíz 9 y luego voy a poner un 1, por ejemplo. Entonces voy a poner gastos de personal externo.
luego voy a poner el 9.2, gastos de personal interno, y luego voy a poner el 9.3, pues no sé, gastos, contratación, autónomos. ¿Vale? Entonces, fijaros que del 9 cuelgan el 9.1, el 9.2 y el 9.3, ¿vale? Cuando definís esto, lo habéis metido, no hace falta que yo introduzca estas numeraciones en el orden que luego van a tener definitivamente, porque en el momento que yo ordene la contabilidad por proyectos, esa jerarquización la va a hacer él. Fijaros que cuando pulso este botón estoy ordenando por código, entonces tiene una numeración, pues eso, una ordenación numérica del 1 al último que he creado. Pero si utilizo este botón, esta ordenación piramidal, pues me hace la división como debe ser, es decir, la M30 en las subobras que tiene o en las obras que tiene. Y luego tiene los gastos de personal, los subdivide en 3 grupos, los que yo le he definido. De tal manera que yo puede ser que quiera imputar solo en los proyectos que dependen de un proyecto superior. Entonces, por ejemplo, ahora la M30 tiene esta obra del acceso a Santa María de Cabeza y esta de Príncipe Pío. Por lo tanto, no va a haber gastos imputados directamente a proyecto obras de la M30. Con lo cual, esta imputación directa le digo que no. ¿Por qué? Porque imputo siempre en el último nivel, ¿vale? Es muy parecido en balance de situación, que yo creo títulos y subtítulos o partidas y subpartidas. Al final, ¿dónde va a aparecer la cantidad? Pues en el último nivel de subpartidas, ¿vale? En el nivel que engloba, no, ¿vale? Pues esto es lo mismo. Yo imputo en el último nivel. Puedo hacerlo así o puedo no. Es decir, yo puedo decidir, por ejemplo, que los gastos de personal, hay unos gastos de personal generales y luego hay las nóminas del personal interno, hay lo que yo le pago a los contratados autónomos, etcétera. Espero que me estéis entendiendo más o menos, ¿vale? Con lo cual yo puedo imputar en el nivel superior de proyectos y en los niveles inferiores. Incluso yo podría ahora decirle que voy a dividir los gastos de personal externo en gastos de personal de zona norte y en gastos de personal zona sur, ¿vale? Entonces, realmente los niveles que yo puedo hacer con esto son muchísimos, ¿vale? No digo que sean ilimitados, pero yo puedo ir subdividiendo cada uno de los proyectos en subproyectos y a su vez estos subdividirlos otra vez. Entonces ahora puedo decidir en cuál voy a realizar la imputación. Por ejemplo, gastos de personal directamente no voy a imputar siempre a externo o a interno, y dentro de externo a una de estas dos zonas, o no, o a externo general, a interno o autónomos, ¿vale? Bien, hasta ahí, digamos, la explicación de cómo funciona en Gestor la contabilidad de analítica por proyecto, ¿vale? De tal manera que podemos hacer siempre y podemos añadir proyectos, subproyectos, proyectos auxiliares y subproyectos que son de otro, a su vez, subproyectos de otro subproyecto, ¿vale? Bien, luego también aquí indica que puedo bloquear un proyecto en un momento determinado. Bueno, pues lo puedo bloquear, puedo decir que el proyecto de la M30 se ha terminado, por lo tanto aquí ya no voy a poder realizar ningún tipo de imputación. Veis que cuando bloqueo el de arriba se bloquean automáticamente los dos de abajo, ¿vale? Cuando cierro un proyecto se cierran los dos de abajo, los dos que dependen de él, ¿vale? Bien, esto sería la diferencia entre la analítica por centros de coste y la analítica por proyectos, ¿vale? Luego aquí también se explica que puedo copiar la definición de un centro de coste sobre otro centro de coste, ¿vale? Sé que me estáis haciendo alguna pregunta, pero voy a continuar un poco con esto y enseguida ya os contesto, ¿vale? Vale, entonces la limitación de proyectos, me están diciendo
que si tiene una limitación de proyectos hasta 10 niveles. Lo consulto, ¿vale? Porque si te digo la verdad, yo creo que nunca he tenido un cliente que haya llegado a 10, ¿vale? Bien, acabo con esto y ahora nos metemos si hay algo, si he entendido, a ver si he entendido bien la pregunta, ¿vale? Bien, lo que os decía era que yo puedo, dentro de una analítica por centros de coste, puedo realizar una copia de una estructura sobre otra. De tal manera que copio la misma estructura, por ejemplo, en Mallorca, voy a copiar la misma estructura del centro de coste 1, ¿lo veis? Y entonces no estoy obligado en estas estructuras, en estas analíticas que son repetitivas, digamos, pues no tengo que ir tecleándome cada una de los centros de coste de segundo nivel, ¿vale? Simplemente copiaríamos con este botón el del 1 y así reproduciríamos ese mismo modelo en todos los centros de coste que tengamos, ¿vale? De primer nivel. Bien, creo que no me estoy dejando prácticamente nada. Bueno, aquí hay algo un poco importante a nivel un poco práctico, y es que cuidado con este botón de suprimir, ¿vale? Si queréis eliminar una analítica, borrarla, bueno, siempre y cuando no hayáis metido datos, que yo ya he metido datos aquí, pero si queréis eliminar algún centro de coste de primer nivel o de segundo, ¿vale? Hacedlo borrando la línea de esta manera, ¿vale? Ya digo, si no hubierais metido información. ¿Por qué? Porque si suprimís de esta manera, se suprime toda la línea de explotación, ¿vale? O sea que cuidado con este botón de suprimir. Hemos tenido casos de clientes que han eliminado toda su analítica después de haberla creado, y bueno, pues ha habido que recuperarla de copias de seguridad, etcétera, ¿vale? Bien, pues me parece que hasta aquí un poco lo que es la parte del administrador. Hay preferencias, pero no quiero contar las preferencias ahora, ¿vale? Vamos a ver la pregunta. Solo se pueden realizar 10 proyectos. A ver, me están preguntando si con este método por proyectos solo se pueden realizar 10. A ver, lo que yo te había entendido, Tony, ¿vale? Que eres quien hace la pregunta, es que tú puedes hacer hasta 10 niveles de proyectos, es decir, nivel 1, nivel 2, hasta 10 niveles, ¿no? Porque creía que a lo mejor lo habíais probado, pero si lo que me estás preguntando es si tú puedes tener 10 proyectos de primer nivel o solo 10 proyectos de primer nivel, vale, no, por supuesto que no. Es decir, tú puedes tener todos los proyectos que quieras de primer nivel. No sé si es esto lo que me estás preguntando. Bueno, vale, creo que ya te estoy entendiendo. O sea, tú lo que dices es que si yo creo el proyecto 11, este va a depender del proyecto 1, ¿no? Es así, ¿verdad? Claro, por lo tanto solo tiene los 10 dígitos para primer nivel. Sí, en realidad sí, pero es decir, digamos que funcionamos en decenas, es decir, el primer nivel tiene 10 subniveles, el segundo nivel tiene 10 subniveles y así, pero en realidad no es operativo, no te limita. Te voy a explicar por qué. Porque cuando tú haces una analítica de proyectos, tú puedes decidir que el primer nivel es nulo, digamos. Entonces, eso te permite 100 proyectos. Es decir, yo voy a crear el nivel 1, ¿vale? Pero en el nivel 1 no voy a imputar. Y en el nivel 1 voy a crear del 11 al 19, ¿vale? Y esos son los proyectos que yo tengo. Luego voy a crear el nivel 2 y en el nivel 1 no imputo, en el nivel 2 no imputo el código 2 y creo otra vez del 20 al 29, ¿vale? O sea, tengo otros 10, ¿vale? Y entonces eso me permite pues muchísimos más, ¿vale? Según que no imputes directamente en el primero, entendido, ¿vale? Y luego ya, pues eso, en el segundo nivel ya creas subniveles reales si quieres que sea así, ¿de acuerdo? Vale, pues hasta ahí un poco la introducción.
¿vale? La pregunta que me hacía una persona de si no tenía sonido, no tenéis sonido de micro, porque estos cursos de online, digamos que por la confusión que generaría, las preguntas os pedimos que las hagáis por chat, ¿vale? Por supuesto que las podéis hacer por chat, todas las que queráis, pero bueno, esta es la dinámica que hemos establecido porque si no sería complicado avanzar. Los cursos presenciales sí que, o presenciales o particulares que damos a empresas, pues lógicamente sí que hay una interacción más continua, pero estos cursos, como pueden tener 20 personas o 30, pues es la operativa que hacemos. Vale, seguimos un poco con... Ahora ya nos pasamos a contabilidad, ¿vale? La definición de la analítica, espero que haya más o menos quedado claro. Tengo la analítica 1, tengo la analítica 2, os animo a que creéis una analítica vosotros allí de centros de coste, ¿vale? Porque es más sencillo para el ejercicio, que solo tiene 2 niveles, y no querría yo que os liarais a hacer proyectos y subproyectos y para probar lo que queremos probar, ¿vale? Que es cómo funciona la analítica en general. Vale, entonces ahora nos vamos a meter ya en contabilidad. Yo voy a entrar aquí en definición de contabilidad analítica. Entonces, primera elección que yo tengo que hacer cuando trabajo con analítica, ¿vale? Primera elección que yo hago. La primera elección es si yo trabajo con conceptos o no trabajo con conceptos, ¿vale? Los conceptos son una manera de clasificar las cuentas contables en base a la naturaleza que tienen, ¿vale? Entonces, una cuenta contable puede ser un ingreso, puede ser un gasto, esa es la naturaleza más básica, ¿vale? Pero dentro de eso yo puedo elegir que agrupar todas las cuentas que son gastos de personal, o agrupar todas las que son gastos de suministros, o agrupar todas las que son mobiliario y dotaciones de los centros de trabajo, por ejemplo, ¿vale? Entonces, los conceptos son un grado de análisis adicional a los centros de coste o los proyectos, de tal manera que si yo tengo dividida mi contabilidad analítica en proyectos, y cada proyecto pues es un proyecto que ha emprendido la empresa, ¿vale? Pero además quiero un análisis de la naturaleza del gasto que yo he realizado cuando realizo gastos en cada uno de esos proyectos. Tengo dos opciones: o bien trabajo con otra línea de explotación y ahí defino pues que los gastos son de suministros, de personal, inmobiliario, o utilizo los conceptos para definir esa naturaleza, ¿vale?, de las cuentas, y agrupar las cuentas en grupos de gastos o de ingresos. ¿Por qué? A ver, ¿para qué se utilizan los conceptos? Básicamente, los conceptos son deudores de la estructura contable que tengáis. Es decir, si yo tengo una estructura contable en la cual he decidido que las cuentas de raíz 6, 7 las utilizo para lo que sea, aparte de lo que me dicen las reglas de la contabilidad general, yo puedo querer agrupar todas esas cuentas de último nivel en un concepto que sea, pues eso, gastos de personal o gastos de alquileres o lo que sea, ¿vale? Entonces hay que fijarse un poco en cómo tengo yo distribuido mi plan contable, y a partir de ahí, si quiero realizar agrupaciones de las cuentas por el motivo que sea, pues utilizo los conceptos, y son un nivel auxiliar de análisis, o sea, un grado diferente, paralelo de análisis a los centros de coste, porque puede ser que yo quiera que la analítica solo se divida según proyectos. ¿Me explico? Entonces, para los conceptos nos basamos un poco en cómo querría yo agrupar las cuentas contables de mi empresa a la hora de analizar los gastos o los ingresos que me han generado, mientras que la analítica es cómo quiero yo distribuir los costes o los ingresos dentro de la empresa, y ahí puedo ser todo lo creativo que quiera, es decir, puedo decidir que es todo por centros geográficos, o todo por proyectos, o todo por proyectos de tipo directo, o todo por proyectos y luego indirectos, o luego me explico, ¿no? Entonces, para eso sirven los conceptos. Pero hay gente que esto lo ve una complicación innecesaria porque tiene pocas cuentas
o porque el grado de análisis que le está dando su contabilidad analítica ya es suficiente y entonces decide prescindir de los conceptos. Entonces, si queréis ese grado de análisis de los conceptos para agrupar las cuentas y que luego los informes que os genere la analítica los podáis hacer por conceptos, ¿vale? En ese caso, elegir que trabajáis con conceptos y tendréis que definir qué cuentas van en cada concepto antes de definir la distribución analítica de cada una de las cuentas. Si creéis que el grado de análisis que os da vuestra distribución analítica y las propias nomenclaturas de las cuentas contables es suficiente, pues prescindir de los conceptos. Pero eso tenéis una decisión que tenéis que tomar al principio, porque si yo empiezo a trabajar con conceptos, luego eliminar los conceptos en una analítica ya creada es complicado, ¿vale? Me voy otra vez al administrador y estoy entrando en preferencias. Aquí en preferencias tenemos algunas específicas de analítica, opciones de analítica, y tendríamos trabajar con conceptos sí o no. Si yo le dijera que no, esa solapa que estáis viendo aquí de conceptos no me aparecería, ¿vale? Y entraría directamente en definición de cuentas analíticas. Ventajas de trabajar con conceptos: que tenéis otro grado de análisis, que podéis obtener informes no solo por centros de coste o por proyectos, sino también por conceptos. Todos los informes que tenéis de analítica, veis, por conceptos y por líneas de explotación, de la línea de explotación 1 a la tal, del centro de coste tal al centro de coste tal, ¿lo veis? En este caso yo puedo definir, hacer la clasificación por países o por conceptos o por cuentas. Si no trabajara con conceptos no podría hacer eso. Desventajas: que cada vez que definís la imputación, la definición analítica de una cuenta, tengo que definir previamente en qué concepto está agrupada. Si yo no tengo la cuenta 6.8 asociada a gastos suministros, yo no puedo hacerle una distribución a esa cuenta en ninguna de mis líneas de explotación, si tengo varias, ¿vale? Bien, pues esa sería un poco un inconveniente, que es más trabajoso. Vale, las cuentas analíticas, definimos toda la distribución de las cuentas analíticas en la siguiente solapa a la de conceptos, ¿vale? Bueno, aquí en la presentación os explica un poco la utilidad de esta presentación, lógicamente la vais a recibir. Vais a poder saber mediante los conceptos cuando hemos destinado demasiado a un tipo de gasto o cuando por el contrario hemos obtenido mucho ingreso de un tipo de, bueno, pues de activo. Vale, en las cuentas analíticas, ya centrándonos un poco en ellas, grupo 6, grupo 7, ¿vale? O otros grupos que yo quiera definir en mi parametrización. Fijaros que cuando yo me voy a ficheros, empresas, y cargo la solapa estructura del plan, aquí podéis ver las raíces de las cuentas analíticas. Yo puedo decidir, por ejemplo, que las cuentas de raíz 2 van a tener también analítica, ¿vale? Por defecto tenemos las 6 y las 7, pero podemos, si lo necesitáis, podéis definir otras raíces, como la raíz 2, por ejemplo, y en ese caso esas cuentas también las podríais definir aquí en analítica, como cuentas analíticas, ¿vale? Bien, vamos a realizar la distribución de una cuenta analítica. Entonces va a ser una cuenta de tipo ingreso, ingreso a alquileres, y creo que la he creado por aquí. Bueno, obviar un poco el hecho de que estemos utilizando las raíces correctas para cada uno de los conceptos, ¿vale? Porque digamos que esto es una clasificación muy sencillita y por supuesto será diferente a la vuestra, pero vamos. Bueno, fijaros que si yo quiero definir la cuenta 705.8 y quiero hacerla una cuenta analítica y decirle la distribución que tiene, ¿vale? Vamos a poner alquileres, ingresos a alquileres, ¿vale? Entonces, esta cuenta, si yo intento definirla aquí, ¿qué distribución tiene? Fijaros que no está asociada a ningún concepto. Entonces, lo primero que tengo que hacer es asociarla a un concepto, que esto lo hago así, ¿lo veis? Meto la cuenta en la definición de concepto. Si yo quiero crear un concepto, lo tengo que darle un nombre, ¿vale? Ingresos renting, ingresos leasing, vamos a poner, ¿vale? Y aquí le pongo que el tipo de gasto, el tipo es ingreso.
hay otros grupos, hay otros conceptos que son gastos, solo tiene esas dos opciones, ¿vale? Y entonces aquí metería pues otra cuenta diferente de leasing, la que sea, ¿no? Vale, entonces dentro de ingresos de alquileres ya he dado de alta esta cuenta, la 705.8, ¿vale? Entonces cuando yo la doy de alta, aquí ya me aparece. Vamos, aquí ya le puedo hacer un reparto analítico, ¿vale? Bueno, perdón porque no he grabado. Primero tengo que grabar. A ver si no mal vamos. Vale. Ahora he grabado y entonces cuando pulso F2 me va a salir esta cuenta, ¿vale? Y ahora fijaros cómo hacemos la distribución o cómo hacemos el reparto analítico en una contabilidad analítica por centros de coste que tiene dos niveles. Pues primero vamos a decir que pertenece al centro de Madrid, ¿vale? Este ingreso, los ingresos de alquileres, vamos a decir que, a ver, vale, que el 100% del ingreso de alquileres lo tenemos en Madrid, ¿vale? Siempre. ¿Por qué? Pues porque solo tenemos alquileres, solo tenemos locales alquilados en Madrid, por ejemplo, si nuestro área de actividad fuera se dedicara a eso, ¿vale? Entonces, luego el segundo nivel yo puedo decirle que los ingresos de alquileres siempre van a administración, ¿vale? El 100%. Podría, por ejemplo, elegir esto, ¿no? Pero bueno, vamos a poner que el ingreso de alquileres va un 70% a administración, ¿vale? Y el otro 30% lo dejo sin definir. Ahora estoy realizando un reparto analítico mixto, es decir, que he automatizado que el 100% va a Madrid, bueno, incluso podría dejar esto en 0, ¿vale? Y el resto, pues no lo he definido. En este caso no tiene mucha lógica, ¿vale? Porque aquí deberíamos poner, pues eso, oficinas de zona manoteras, oficinas de tal, oficinas de cual, ¿vale? En este caso no aplica mucho este ejemplo que os estoy poniendo, pero podemos decir que solo tenemos alquileres en Madrid, por lo tanto yo automatizo que los ingresos de alquileres van siempre a Madrid y luego ya defino cuando impute la analítica a qué centro van, ¿vale? Bien, podría también definir que el 100% va a, pues eso, el área de manoteras. Bueno, aquí pone técnico y tal, pero os lo imagináis, ¿no? Bien, y así he realizado el reparto analítico de la cuenta, de esta cuenta. Vale, cuando yo utilizo F2 o F3, que estos atajos los conocéis, solo me va a mostrar todas las cuentas susceptibles de tener analítica, ¿vale? Es decir, las cuentas que tienen concepto analítico, ¿vale? Pero si yo quiero saber aquellas que ya les he hecho un reparto, tengo que pulsar Shift F2, ¿vale? Eso lo tenéis en el manual, pero bueno, anotároslo porque es importante, o sea, F2 y F3, pero para saber aquellas a las que he hecho a las que he hecho reparto analítico, tengo que buscarlas con Shift. Por ejemplo, quiero saber todas las que ya le he hecho un reparto analítico de la raíz 7.0, pues pulso Shift F2 y me salen, pues bueno, ahora mismo no me está aplicando la raíz, pero bueno, me está aplicando las que tienen, sí me está mostrando las que tienen ya distribución, ¿lo veis? Esa tiene distribución, o esa tiene no distribución, sino reparto analítico, ¿vale? Y así todas las que me salen cuando le doy al Shift. Cuando le doy F2 o F3 me salen todas las que tengo aquí definidas dentro de estos conceptos, ¿vale? Y si no tuviera ninguna definida o asociada a conceptos, cuando le diera F2 no me saldría nada, ¿vale? Bien, hasta ahí cómo se realiza digamos, un reparto analítico de las cuentas. Yo ya tengo ese trabajo hecho, digamos, he distribuido ya las cuentas en sus grupos y subgrupos, tanto en la analítica 1 como en la analítica 2 que tengo geográfica, ¿vale? Si yo ahora pulso Shift F2, pues alguna tengo ya distribuida, ¿lo veis? Ventas internacionales, pues bueno, tengo que va un 30% siempre a Francia y el resto no se sabe, ¿vale? Tengo, digamos, repartos analíticos mixtos, o sea, es decir, que no está totalmente automatizado. Hay una parte que defino y hay otra parte que voy a completar cuando haga la introducción de la analítica, ¿de acuerdo? La introducción de los asientos y la imputación analítica.
Vale, y tengo un tercer centro, una tercera línea de explotación por proyectos, en la cual me voy a detener para que veáis cómo sería la imputación en proyectos, ¿vale? Entonces, aquí voy a crear una cuenta, a hacer el reparto analítico, ¿vale? Bien, entonces fijaros qué es lo que pasa con esto. Cuando yo le he dicho que en el centro de... Era la pregunta que me hacían antes, ¿no? Es que solo tengo 10 y yo había explicado que tú puedes hacer que no se haga imputación directa en los centros, en los proyectos de niveles superiores. Entonces, fijaros que aquí, como he decidido que obras de la M30 no permite imputación directa, ya no sale, ¿veis? Entonces aquí tengo que definirle directamente o a una obra o a otra, o a la de Santa María de la Cabeza o a la de Príncipe Pío, ¿vale? Pero no puedo decirlo, asignarlo a obras de la M30. Si quisiera, tendría que ponerle aquí imputación directa. Lo mismo con carretera de Coruña, ¿vale? Solo puedo imputar a una obra o a otra, pero no en general a las obras de la carretera de Coruña, ¿de acuerdo? Y todo lo demás es muy sencillo, es decir, yo aquí puedo, bueno, lógicamente una cuenta de alquileres no tiene mucho sentido, pero bueno, imaginaros que fueran autopistas de peaje, ¿vale? Y bueno, pues aquí yo voy a ir ingresando en ventas nacionales, pues todo lo que me renten estos peajes de estas carreteras, ¿vale? Fijaros que, bueno, yo voy dando ejemplos, digamos, de qué sentido tiene esto, ¿no? Dependiendo del área de actividad de la empresa, claro, no tiene nada que ver una empresa que se dedica a la informática con una que se dedica a la construcción, otra que se dedica al peaje de carreteras, ¿vale? Pero bueno, entonces yo puedo decidir que las ventas de esta raíz, de esta cuenta, he decidido que vayan siempre a todas las obras que yo tengo en la zona norte. Entonces, por lo tanto, lo divido en las 5 obras que yo tengo en la zona norte, ¿vale? Por ejemplo, ¿vale? Manoteras. Y ya está, ¿vale? También puedo hacer una imputación a partes iguales, y esto tendría bastante lógica en los gastos de oficina, por ejemplo, ¿no? Si yo cojo una cuenta de gastos de oficina, pues voy a decidir que se distribuye a partes iguales. Ya lo tengo hecho, ¿vale? Pero como he añadido algunos centros de coste más, pues distribuiríamos a partes iguales. ¿Por qué? Pues porque si yo tengo una oficina central que administra todas estas obras, todo lo que yo compre en la oficina se divide a partes iguales entre todas las obras que estoy gestionando desde esa oficina, ¿entendéis? Si solo tengo una oficina, si tengo varias, pues trabajaríamos de otra manera. Vale, hasta aquí un poco lo que es la definición. Y ahora la distribución automática, distribución manual, reparto automático, reparto manual, es lo que digo. O sea, yo puedo decidir, por ejemplo, en esta cuenta de gasto de personal ya tengo una distribución automática, ¿vale? De gastos de oficina, porque siempre va a ir a partes iguales entre todos los proyectos que tengo, ¿vale? Porque solo tengo una oficina. Si tuviera dos, pues a lo mejor lo repartiría entre los subcentros de esos dos subcentros que son dos oficinas. Vale, la distribución manual, pues yo puedo dar de alta una cuenta de gastos, pero no darle ningún tipo de distribución. No sé si tengo aquí alguna sin distribución. Compras, ¿lo veis? Pues compras la tengo sin distribuir, con lo cual es distribución manual. Cuando impute, decidiré a dónde va el gasto, ¿vale? Compras de mercaderías, entiende. Vale, y yo creo que con esto más o menos estaría un poco explicada la distribución por proyectos. Aquí tenéis un poco algunas opciones de listados que podéis generar a nivel de analítica. Una vez que yo lo voy definiendo, lógicamente con el botón F5 o lógicamente con el botón de la impresora, con la tecla F5 o el botón de la impresora, yo puedo decirle que me saque toda la analítica, la línea de explotación 1 que va por centros de coste. Y lo mismo con las preferencias. Este botón que veis aquí, o F9, yo puedo sacar las preferencias de la analítica. Esas que me he ido al administrador para mostraros antes, ¿vale? Bueno, pues esto es un poco lo que os he explicado. Ahora vamos a empezar a distribuir, a imputar analíticamente, que sería ya el trabajo un poco del contable. Cuando va contabilizando, tiene que ir realizando la imputación analítica una vez que ya hemos realizado todo ese trabajo previo, que es lo más duro. Definir la definición analítica es lo más duro. Luego ya una vez que la tengo hecha, pues ya veréis que Gestor me facilita muchísimo el trabajo. Entonces yo voy a entrar en el diario, voy a seleccionar una cuenta de analítica. Ahora os explicaré por qué se ve en verde y en rojo, ¿vale? Y entonces voy a coger, por ejemplo, ventas internacionales, ¿vale?
Bueno, esto no tendría mucha lógica, sería más lógico hacerlo dentro de una factura o de un pago, pero bueno, una vez que yo he metido el gasto, o vamos, que he introducido la cantidad que voy a cargar en esta cuenta, fijaros que como no tengo distribución predefinida para esta cuenta, en el centro de coste de segundo nivel, en la línea de explotación segunda, en la primera, que es la de centros de coste, pues entonces me dice que lo defina yo. Entonces le voy a decir que esta cantidad va a ir a Madrid y va a ir a técnico, por ejemplo, ¿vale? Y va a ir el total. Yo puedo decirle el total con 100%, o puedo decirle el total poniendo la cantidad, o puede ser que decida que 1000 euros van aquí y otros 1000 van a este otro departamento, ¿vale? Bien, ahora me va a salir la segunda línea. En este caso no es Francia, no tiene mucha lógica esto, sería España, ¿vale? Y Madrid, y le voy a poner el 100%, ¿vale? El 100% en la geográfica. Y en la de proyectos le voy a decir que es la obra de Príncipe Pío, ¿vale? Fijaros que en la de proyectos, lo voy a repetir otra vez, veis que en rojo me salen en los que no puedo imputar directamente, ¿vale? Y en negro me salen en los que sí, ¿vale? Bueno, pues esto va a la obra de Príncipe Pío, el 100%, ¿vale? Y ya está. Bueno, la otra que había creado un poco para explicaros, pues es zona norte, Bilbao no he metido Madrid, o sea que esto ya no tiene sentido, pero bueno, vale, vamos a poner Bilbao y ya está, aunque estaría mal. Vale, pues lógicamente muy poca gente trabaja con 4 líneas de explotación. Vale, intentar hacer algún tipo de imputación analítica. Si habéis llegado hasta aquí, no sé si habéis llegado hasta aquí o estáis ya mirando el correo o algo así, pero bueno, si habéis llegado a poder definir la analítica y habéis realizado la distribución de alguna cuenta asociada o no a conceptos, da igual, lo que tengáis, pues intentar imputar alguna analítica, alguna cuenta, imputarle analítica, ¿vale? A vosotros os saldrá en cualquier caso en rojo. Ahora os voy a explicar por qué a mí me sale en verde unos y en rojo otros, ¿vale? Esto es porque se definió al principio de los tiempos, digamos, en Gestor, que los apuntes analíticos distribuidos totalmente se ponían en rojo oscuro, y los apuntes distribuidos parcialmente, no lo pone aquí parcial, pero son los parcialmente distribuidos pero no totalmente, en rojo claro, ¿vale? Esto a mí me parece un error, y yo siempre que puedo digo que cuando queráis imputar analítica cambiéis esta preferencia, que además está dentro de las preferencias y no está en preferencias analíticas, está en preferencias generales, ¿vale? Generales, contabilidad, genéricas, perdón, y aquí cambiar. Yo os recomiendo que cambiéis los distribuidos totalmente a verde, o al menos que le pongáis un fondo negro o algo que lo diferencie del verde oscuro del rojo oscuro del rojo claro, porque es que prácticamente no está muy claro la diferencia, ¿no? Entonces si ponéis verde imputado totalmente y rojo claro o oscuro, me da igual, parcialmente, pues es mucho más cómodo y más visual. Recordad que si cambiáis una preferencia, contestarle siempre que no a esta pregunta, ¿vale? No borréis las preferencias auxiliares, que os podéis cargar las preferencias que los usuarios han hecho para facilitarse el trabajo, ¿vale? Bien, si yo ahora imputo esta otra cuenta, ¿vale? A la 7001, ¿vale? Pues le voy a decir que 50% a Madrid, 50% a Barcelona, ¿vale? Que el país va a ser España, 100%, ¿vale? Y nudo manoteras, por ejemplo, vale, pero en este caso le voy a poner 50, ¿vale? Por 100 a nudo manoteras, y esta la voy a hacer. Fijaros que ahora ya sale imputado parcialmente, es decir, sale en rojo. En vuestro caso saldrá en rojo claro, y estos imputados totalmente saldrán en rojo oscuro, ¿vale? Bueno, si os gusta esa definición de colores, pues mantenerla. Es solo una sugerencia por mi parte, porque me parece mucho más intuitivo, mucho más visual, pero bueno. Vale, las preferencias de acumular a niveles superiores o inferiores,
esto estaría dentro de los presupuestos analíticos, ¿vale? Aquí pega un pequeño salto esta presentación que yo me había marcado, pero que me había olvidado explicarlo, ¿vale? Bueno, lo que es la imputación analítica sería esto. Ahora enseguida vamos a hacer una pequeña pausa porque llevo ya mucho tiempo hablando y a lo mejor tenéis alguna pregunta, ¿vale? Y entonces, como llevamos más o menos la mitad de toda la explicación de cómo funciona esto, pues enseguida vamos a parar. Simplemente os quiero mostrar el resultado de lo que es la analítica. Una vez imputada, pues si yo me voy a analítica, diario analítico, fijaros, aquí solo me sale los apuntes que tienen distribución analítica, ¿vale? Entonces aquí tengo algunos imputados totalmente, otros parcialmente, y si entro en cada uno de ellos puedo ver la imputación que tienen, ¿vale? Incluso podría cambiarla. Si por ejemplo esta quiero cambiarlo y hacerle una imputación total, bueno, pues me va a costar porque realmente tengo 4 líneas, que ya está bien, o sea, son muchas líneas, pero lo puedo hacer, ¿lo veis? Y cambiaría la imputación de la analítica, ¿vale? Distribución analítica, creo que está ya clara. Entonces ahora vamos a presupuestos, ¿vale? Yo puedo definir que hago una previsión de los gastos o ingresos que voy a tener según sea para un año, ¿no? ¿Vale? Entonces establezco un presupuesto, igual que los presupuestos normales, estos de aquí, ¿vale? Tendríamos los presupuestos analíticos, que están aquí. Entonces, lo que hago con esto es decirle que en la cuenta contable de gastos de personal, gastos de oficina, perdón, creo que tengo una, vale, pues el presupuesto para Madrid de este área técnico es de 1.500 euros, ¿vale? Y el presupuesto para, pues no sé si tengo algún otro definido, ¿vale? Para el área de comercial, ¿vale? Porque utilizan mucho más la oficina, me parece que era la 6. Vale, esto es porque me aparecen porque ya tienen un presupuesto definido. Vale, entonces puedo definirle que para comercial y formación sean 3.000, ¿vale? Y así, entonces voy estableciendo qué gastos voy a tener en cada uno de los centros de coste o de los proyectos, porque esto lo puedo hacer también por proyectos. Lógicamente en esta otra definición que tengo, pues puedo decirle que en el proyecto de la obra de la M30 los gastos que yo preveo de personal, me parece que tenía una cuenta de personal, pues no tenía una cuenta de personal definida aquí. Bueno, puedo definirle que el presupuesto de personal sea pues el que sea para ese año, ¿vale? Y así, entonces, cuando hago eso, puedo establecer una previsión o una comparativa en los informes, de tal manera que yo puedo comparar lo que he realizado con lo que he presupuestado en el balance analítico, ¿vale? Esa es un poco la finalidad de los presupuestos, ¿vale? Me parece que solo tengo definido presupuesto en el centro de coste 1, ¿vale? Tengo varios definidos, pero los he definido todos en varias cuentas de presupuesto analítico, pero las he definido todas en la línea de explotación 1. Entonces, bueno, aquí veis que yo he decidido que los ingresos por venta de mercancía, pues preveo unos ingresos de 20.000 euros, porque bueno, no vendo mucha mercancía, sino que me dedico a alquileres. Bueno, he puesto unas cantidades un poco al azar, tampoco son demasiado reales, ¿vale? Vamos a poner aquí una cantidad un poco más alta. Y esto es, entonces, cuando yo hago un informe de analítica, yo puedo comparar, como digo, lo presupuestado con lo realizado finalmente. Entonces, si cojo todo el año 2017, ¿vale? Pues veis que lo realizado es esto
¿vale? Y aquí tendríamos, bueno, perdón, esto es una comparativa con el año 2016, presupuestado, ¿vale? Entonces aquí tengo lo realizado, aquí tengo lo presupuestado y aquí tengo la diferencia, ¿vale? En este caso, bueno, solo tengo un presupuesto para Madrid que es, como veis, bastante ridículo, pero bueno, me daría la diferencia y también me daría el porcentaje, ¿vale? Entonces los presupuestos sirven un poco para hacer previsiones de gastos o de ingresos según tenga bueno, pues analítica, es decir, de las cuentas relacionadas con analítica. Yo puedo establecer varios presupuestos, varios escenarios, de tal manera que, por ejemplo, en este escenario 4, pues tendría 1.650 para esta cuenta de compra de material de oficina, y en el 1 tendría 1.500, ¿lo veis? Y entonces, bueno, pues eso me daría una cantidad mensual de la cual me puedo pasar o no me puedo pasar o lo que sea, ¿vale? O tengo que llegar o no tengo que llegar en el caso de que esté haciendo una previsión de ingresos, ¿vale? Bueno, pues la definición ya veis, o sea, la manera de hacerlo ya veis que es muy sencilla, o sea, yo lo único que tengo que hacer es ir introduciendo la cuenta, ¿vale? A ver, ¿cuál era la cuenta de personal? Que no me acuerdo. Vale, es que no era la 642, me empeñaba yo en la 642, la 640. ¿Vale? Gastos de personal, y le voy a decir que, bueno, pues los gastos de personal son 500.000 euros, ¿vale? ¿Vale? Esto lo divido en todos los meses y, bueno, pues me da una previsión de gastos de personal, ¿vale? Al año. Bien, y luego, pues lógicamente, como estoy dentro de una definición analítica, le puedo decir que los gastos de personal de este departamento son esta cantidad, o bien lo puedo distribuir y decirle que en este departamento son 200.000, ¿vale? Y luego me voy a los gastos de personal del departamento comercial y aquí le pongo 300.000, ¿vale? Ya digo, estoy diciendo cantidades a voleo, y entonces aquí voy previendo un poco los gastos que voy a tener en cada uno de mis departamentos, del concepto que sea. Bueno, yo creo que si estáis familiarizados un poco con presupuestos, presupuestos normales, pues entendéis un poco estos presupuestos analíticos también. Sirven para que luego pueda hacer comparativas de lo que me he gastado o no me he gastado o tal. Vale, esos presupuestos se pueden acumular. Yo puedo hacer la definición de presupuesto analítico y que eso se acumule sobre uno de los presupuestos que he definido dentro de los presupuestos normales. Entonces, por ejemplo, fijaros que estos 500.000 que yo he puesto, como yo he definido en preferencia que los presupuestos analíticos van a acumularse sobre el presupuesto normal contable número 1, pues me ahorro el trabajo de definirlo en el presupuesto, definir el presupuesto en el presupuesto contable, ¿vale? Esto lo defino en una preferencia que tengo dentro de analítica, ¿vale? De tal manera que si trabajáis con presupuestos en analítica y en contabilidad, recordar esta preferencia porque os va a ahorrar mucho trabajo, ¿vale? Esto estaría dentro de, bueno, me voy aquí, presupuestos, estaría dentro de otro área de preferencias, ¿vale? Aquí, presupuestos analíticos, acumular, línea de explotación que actualiza los presupuestos financieros, es la 1, ¿vale? Entonces, si la línea de distribución de explotación 1, yo he imputado 500.000 euros a la 640.1, eso me va a acumular en el presupuesto contable, ¿vale? Con lo cual no tengo que introducir en el presupuesto contable otra vez, sino que ya está metido en el presupuesto analítico, ¿vale? Bien, vamos a continuar. Los listados, ya he empezado a mostraroslos un poco. Bueno, estos son los listados de presupuestos, ahora los vemos porque es muy sencillo. Y luego también que podéis copiar un presupuesto sobre otro, ¿vale? Y es un trabajo que os facilita mucho, es algo que os facilita mucho el trabajo, ¿vale? Sería simplemente, si yo quiero hacer un presupuesto, vamos a ir, primero os voy a mostrar un poco el listado con F5, ¿vale? Voy a sacar el presupuesto número 1, de la línea de explotación 1, que es la única que he definido, de Madrid y de Barcelona, ¿vale?
Bueno, pues aquí tengo un poco, realmente solo he definido Madrid, pero esto sería un poco lo que yo tengo, ¿vale? Establecido. En el presupuesto del departamento técnico tengo esto, en el comercial tengo esto, y me da un total de tanto, ¿vale? En el centro de coste, en la analítica de centros de coste. Vale, si yo quiero copiar este presupuesto sobre otro, ¿vale? Pues lo que tengo que hacer es seleccionar el presupuesto 1, ¿vale? Y copiarlo sobre el presupuesto pues 5, por ejemplo, ¿no? Y le voy a decir que hay un incremento de un 10%, ¿vale? Perdón, me he puesto el origen, ¿vale? El presupuesto número 1 de enero a diciembre, y el 5 lo voy a hacer diciéndole que va a haber un incremento de un 10%, ¿vale? Y entonces si yo ahora me voy aquí a la cuenta contable de personal, ¿vale? Y le digo el presupuesto número 1, bueno, por supuesto tengo que ir a Madrid, por supuesto tengo que ir a técnico o a comercial, me da igual, que son los dos que he definido, ¿vale? Pues el presupuesto 1 tiene 200.000 y el presupuesto 5 tiene 220.000, ¿vale? Y ya está. Ahora ya en esta última parte nos centramos en los informes, ¿vale? Hay un montón de informes dentro de analítica, ¿vale? E incluso completamos los informes, volvemos un poco al índice, con las dinámicas de analítica, que ya es, si ya tenemos muchos informes, pues si además le sumamos las tablas dinámicas o los informes dinámicos, pues bueno, se multiplica exponencialmente, ¿vale? Entonces, también haceros a la idea de que yo tengo 4 líneas de explotación, con lo cual, bueno, pues la cantidad de informes que puedo llegar a sacar aquí es una barbaridad. Pero vamos a centrarnos un poco en lo que estáis haciendo vosotros, si lo estáis haciendo, que espero que sí, algunos por lo menos, que es haber creado una analítica con centros de coste, ¿vale? La primera que yo tengo, ¿vale? Esta analítica por centros de coste, yo puedo decidir, a ver, cómo clasifico o cómo obtengo la información. Como he definido oficinas, ¿vale? En los centros de coste, pues yo puedo decidir que saco simplemente la cantidad imputada a cada una de las oficinas, ¿vale? El primer nivel. Entonces aquí tenemos a Madrid, esta cantidad, 42.000, Barcelona, 39.000, ¿lo veis? Vale, pero también puedo decidir que quiero sacar el segundo nivel, es decir, cada oficina se divide en otras, por lo tanto, detállame el segundo nivel. Entonces tendría Madrid, dentro de técnico tengo esta cantidad, dentro de comercial y formación tengo esta otra, y así, ¿lo veis? Y luego ya pasaríamos en la siguiente hoja probablemente a Barcelona, y así. Vale, también puedo definir que en vez de oficinas me saque los conceptos. Recordar que los conceptos es lo que definimos aquí cuando queríamos un grado de análisis de la naturaleza del gasto o del ingreso que yo tenía. Entonces me voy aquí a informes, voy a definirle y voy a pedirle que me lo saque determinado por conceptos, ¿vale? De todas las oficinas otra vez, ¿vale? Hasta Castilla-La Mancha. Bueno, pues lo primero que me va a sacar es el tipo, vamos, el centro de coste, y después ya me va a detallar el tipo de concepto. A este concepto van 38.000 de gasto, de ingreso, a gastos de personal van 1.000, a gastos de suministros van 38.000 en Barcelona, etcétera. Vale, también lo puedo detallar por conceptos y cuenta, es decir, vale, qué concepto, pero además qué cuenta. Pues mira, en los ingresos, en las 7.000 te han ido 330, ingreso de venta de mercancía 1.053, ¿vale? Bueno, yo creo que está bastante claro esto, ¿no? Es decir, quedaros simplemente con que podéis detallar segundo nivel o no detallarlo, ¿vale? Luego podéis comparar, ya os lo he mostrado antes, con lo realizado el año anterior o bien con un presupuesto. Y luego podéis también sacar, cuando hablamos de proyectos, la definición por conceptos, por cuenta, por conceptos cuenta, o también resumido, ¿vale? Y el resumido sería un poco esto, ¿vale? Tendríamos cada uno de los proyectos, pues qué gastos o qué ingresos ha tenido. Bueno, en este caso he sacado una comparativa con lo realizado en 2016, la diferencia y el porcentaje de la diferencia,
¿vale? Si es resumido, pues lógicamente ni me detalla conceptos, ni me detalla conceptos cuenta, ni nada. Vale, simplemente en los centros de coste puedo detallar el segundo nivel o no detallarlo, y en cada uno de ellos puedo determinarlo por conceptos, detallarlo por conceptos cuenta, o bien resumido, que es sin conceptos y sin cuentas. Y luego también puedo elegir, pues solo sacarlo de Madrid o solo sacarlo de Barcelona, ¿vale? Yo creo que está claro, ¿no? Entonces aquí tengo un montón de informes que podéis ir explorando por vuestra cuenta según lo que más se adecue al tipo de definición analítica que tenéis, ¿de acuerdo? No voy a sacar todos los informes porque ya digo que es un poco una locura, los comparativos con presupuesto, con realizado el año anterior, con conceptos, resumidos, etcétera. Pues bueno, hay bastante variación, digamos, de lo que yo puedo llegar a sacar. Pero si eso no fuera suficiente, tengo también las dinámicas de analítica, que si estáis familiarizadas con las tablas dinámicas de Excel, pues esos son básicamente. Yo tengo aquí una ya hecha, ¿vale? Vaya, me va a fallar esto y ya sé por qué, porque esta analítica yo la he generado en otro equipo y luego me he traído los datos aquí. Bueno, da igual. Pues nada, voy a coger la línea de explotación 1, 31 del 12 de 2017, todas las cuentas por centros de coste, ¿vale? Bien, y entonces aquí fijaros que yo voy a tener, primero, puedo elegir mostrar la línea 1 o la línea 2, porque son las dos que tengo por centros de coste. Con este botón de aquí elijo que voy a mostrar solo la línea 1. Y luego aquí voy a querer el concepto, gastos, suministros, y voy a querer la cuenta, ¿vale? Y en esta otra columna lo que voy a poner es la fecha del movimiento, de tal manera que quiero saber lo que me he gastado en gastos de suministro el 1 del 1, lo que me he gastado el 8 del 5, ¿vale? Aquí voy a tener los totales, 238.000, en gastos de suministro el día 25 del 12 me he gastado 284, ¿vale? Bueno, salen cantidades muy altas el 1 de enero porque realmente no he metido apenas movimiento en esta empresa, ¿no? Pero veis, ¿no? Y luego también, si quiero saber todo lo que me he gastado en cualquier concepto dentro de el mes de enero, pues lo puedo ver aquí, ¿no? En el total del final de los gastos, pues puedo ver el gasto total del mes de enero o del mes de febrero o de lo que sea, ¿vale? Entonces esto lo puedo modificar, ¿vale? Puedo poner los movimientos aquí y las fechas, mejor dicho, cronológicas aquí, y puedo poner los niveles arriba, ¿vale? Y los conceptos, ¿vale? De tal manera que es como una tabla dinámica de Excel, ¿vale? Si algún nivel no lo queréis, o algún campo no lo queréis, pues lo subís arriba y ya está. Vale, tiene más lógica, digamos, poner los niveles aquí, ¿vale? Y luego la evolución cronológica en esta otra columna, ¿vale? Conceptos si lo queréis meter también. Y bueno, estos son un poco las variables que tenéis. Si quiero mostrar en vez de la línea 1 la línea 2, pues cambia totalmente. Aquí tengo los gastos por países, ¿vale? Entonces tengo que en Croacia me he gastado 47.000, en Polonia 47.000, el total del mes de enero 95.000. El mes de abril, pues en España, bueno, 112, vamos a coger otro mes porque esto queda un poco ridículo. En Croacia 379, en España 2.300 y así, ¿lo veis, no? Vale, pues de esta manera yo puedo, digamos, crearme un informe a mi medida. De esta manera puedo poner aquí también los meses, ¿vale? En lugar de ponerlos en este lugar, puedo poner aquí los meses y me saldrían los totales en este lateral. Vale, hay una pregunta por aquí. Vale, más o menos, bueno, espero, antes de contestar las preguntas, que esto de las tablas dinámicas quede claro. Voy a terminar con las tablas dinámicas y me meto con lo que me preguntáis, ¿vale? Yo puedo grabar esto y decirle analítica por niveles, ¿vale? Informe 1. Entonces, una vez que lo he grabado, y si no me cambio de equipo, como he hecho yo, pues me voy a analítica, dinámicas analítica, leer, perdón, Excel no, que se me ha ido el botón, leer, ¿vale? Y entonces aquí cogería por proyectos y la dinámica analítica, que es la única que tengo, ¿no? A ver.
Bueno, creía que me parece que es esta, ¿no? Analítica por niveles, ¿vale? Entonces aquí veis que me recupera el informe que yo he obtenido. Vale, estaríamos en presupuestos. Perdón, presupuestos no, en tablas de analítica. Vale, y luego estos informes que yo he generado, este informe que yo he generado, lo puedo exportar a un Excel, con lo cual todavía lo puedo, bueno, pues trabajar un poco más con él en el Excel, ¿vale? O lo puedo imprimir. Vale, a ver las preguntas. Me pregunta Rocío que si en una empresa que tenemos nosotros con analítica los ingresos salen con el mismo signo, o sea, imagino que me estás afirmando, ¿no? O sea, que es así, que salen pues habría que revisarlo, pero me da la sensación, por lo que me dices, porque me está sonando, que sí que teníamos esa, vamos a decir, ese problema. Yo no sé si llegaría a llamarlo incidencia, pero teníamos un tema ahí con que el signo de los informes analíticos, de los informes de dinámicas, de analítica, desde luego, no sé aquí, pero en cubos dinámicos me suena que el signo era el mismo en ingresos y en gastos, con lo cual, claro, no puedes hacer informes de explotación que funcionen, porque te va a sumar todo o te va a restar todo, ¿no? Vale, entiendo lo que dices, pero no te puedo confirmar si es así 100%. Me lo voy a anotar. Signos de cuentas de gasto y signos de cuentas de ingreso. Si te está pasando, imagino que no sea solo a ti. O sea, yo entiendo que puede ser algo que llevemos mal, ¿vale? Bueno, mal, o ya digo, no sé si llamarlo incidencia, porque claro, las tablas las tablas dinámicas, digamos que no son tablas contables, es decir, no son informes contables, o sea, no están pensados con esa lógica, están pensados con la lógica de que tú puedas mover cantidades con flexibilidad y con rapidez, y entonces, bueno, pues es posible que tengamos que hacer ahí un cambio de signos para que tú puedas sumar y restar, ¿vale? Porque efectivamente yo aquí tengo las cuentas de ingreso, las cuentas de gastos, y unas deben ser de deudoras y otras acreedoras, por lógica, ¿no? Y entonces, bueno, si no está siendo así, hombre, a mí la verdad es que aquí me está saliendo con signo positivo las de ingresos y con signo negativo las de gasto. A mí me suena esto que me dices que pasó en algún momento en cubos dinámicos de Excel, ¿vale? Si no te parece mal, pues me mandas un ejemplo de cómo te está pasando y ahí pues lo vemos. O sea, es decir, porque aquí, ya digo, a mí me quiere sonar que había algo de esto, de los signos, en los cubos dinámicos, pero en las estadísticas dinámicas de analítica, yo creo que está bien, ¿no? O sea, está teniendo signo distinto las cuentas de ingreso y las de gasto. Bueno, y otra cosa que me dices es que si lo sacas en Excel lo puedes cambiar. Sí, claro, eso por supuesto. Pero es que no te debería salir así. Vale, no debería salir con el mismo signo. Vale, otra pregunta era si el presupuesto analítico se puede cargar con un Excel mensualizado. Uy, no sé si entiendo la pregunta. Un Excel mensualizado, un Excel por meses. El presupuesto analítico, aquí tenemos un presupuesto analítico. A ver, cualquier presupuesto analítico tú lo puedes, cualquier listado de gestor, digamos, tú lo puedes exportar a Excel. Y luego, respecto a lo de que sea por meses, tú puedes sacar aquí el presupuesto analítico por meses. No sé si es esto lo que me preguntas. Vamos a sacar solo una cuenta para no liarnos, ¿vale? Saco la cuenta de compras y estoy sacando enero,
¿vale? Este presupuesto. Entonces tengo el presupuesto para enero de la cuenta del grupo, la cuenta 6.0, ¿vale? Si tú quisieras, lo que entiendo que me dices es si puedes sacarlo en un año y que te distinga entre meses, ¿vale? Que sería presupuestos analíticos, F5, y aquí yo creo que no. Mira, sí, perdón, detallar por periodo, sí lo tienes, sí. ¿Vale? Saco enero, saco todo de enero a diciembre, cuentas grupo 6, pero le voy a decir que me detalle por periodo, ¿vale? Creo que es esto lo que me estás preguntando, creo que es Ricardo quien me lo está preguntando, ¿vale? Vale, entonces me sale por meses el gasto que yo tengo de esta cuenta presupuestada, y esto lo puedo exportar a un Excel. Yo recomiendo siempre exportación a Excel solo datos, ¿vale? Para luego poder trabajar con él más fácilmente. Importar de Excel a programa no, una analítica, o sea, un presupuesto analítico que puedas importar desde Excel, no. Desde importación de Excel tenemos opciones, pero no para presupuestos, y no para presupuestos analíticos y no para analítica en general. Podemos importar diarios y podemos importar facturas, pero no podemos importar analítica, ¿vale? Bueno, pues continúo un poco con los informes. Nos quedan cosas, dos o tres cosas que no son propiamente informes, ¿vale? Una vez visto esto, ya digo, si tenéis algo que no sale de esta manera, o sea, no sale los signos bien o no sale como yo lo he mostrado, pues mandarlo por correo y lo intentamos revisar, ¿vale? Bien, en la cuenta de explotación analítica simplemente está basada en los conceptos, de tal manera que si yo os voy a mostrar muy rápidamente con un ejemplo que me he hecho aquí, ¿vale? Yo tengo una definición de conceptos. Presupuesto analítico deja importar ficheros. A ver, a lo mejor me he equivocado, ¿eh? Si es así, pues rectificaré. Vale, que aquí tienes una importación de presupuesto analítico. Pues me he colado, efectivamente. Vale, pero yo creo que esto no es para un Excel, ¿vale? Me da la sensación de que... Vale, no. Ahora que lo decís, sí es verdad que tenemos una importación de presupuestos analíticos. De hecho, muy recientemente lo hemos hecho con un cliente y es una opción muy concreta que tiene el programa. Y ahora mismo no lo tengo a la vista, ¿vale? Pero si me permitís, pues busco un poco de información sobre eso y os lo mando. Cuando mande el manual, os mando información de los presupuestos analíticos. Necesitas seguir una estructura muy determinada para hacer el presupuesto para hacer una importación de presupuesto analítico. Es decir, no tenemos una plantilla como tal. Tú tienes que decirle pues cada columna, y según un esquema determinado pues realiza la importación, pero no es una opción, es muy parecido a la importación de facturas de Excel, en la cual tienes que ajustarte, digamos, a un esquema que nosotros proponemos, y sí que en ese sentido lo puedes hacer. Y ahora mismo no recuerdo si es CSV o es Excel, no lo recuerdo, ¿vale, Ricardo? Entonces me dejáis que lo consulte un poco y os lo mando, ¿vale? Porque además es que lo hemos visto hace muy poquito. Yo no me acordaba, pero lo he visto hace muy poco. Sí, os lo mandaré. Os voy a mandar las instrucciones de cómo hacerlo y la plantilla si la hay, porque yo no sé si la hay. Yo creo que más bien hay una definición tiene que poner en la primera columna esto, en la segunda esto, en la tercera esto, etcétera, etcétera, ¿vale? Me lo anoto y os lo mando para no retrasar un poco, porque querría acabar antes de las 6, ¿vale? Por la gente que tiene que irse o que ha programado algo para esa hora. Vale, entonces continúo con la cuenta de explotación, ¿vale? En la cuenta de explotación, a base de informes, me voy a definición de... es un informe, mejor dicho, que yo puedo definir a través de los conceptos analíticos. De tal manera que si yo quiero hacer una cuenta de explotación en la cual tenga, muy sencillita, en la cual tenga por un lado los gastos, las cuentas de gasto y por otro las de ingresos,
pues tengo que sumar el concepto 1 y el concepto 3, porque ahí es donde tengo los gastos, y por otra parte el concepto 2 y el concepto 4, porque es donde tengo los ingresos. Ya digo, es sencillísimo, pero es que así lo entendéis bien, ¿vale? Entonces fijaros que tengo, bueno, compras, vamos a poner gastos, ¿vale? Y aquí vamos a poner ingresos. Entonces fijaros que pone en los gastos C1 más C3, concepto 1 más concepto 3, y en ingresos concepto 2 más concepto 4, ¿vale? Luego puedo definir el tipo de letra que le pongo, si lo pongo en cursiva o si lo pongo, bueno, esto ya son cuestiones de formato, ¿vale? Grabo y obtengo esta cuenta de explotación, ¿vale? Y luego aquí, bueno, pues puedo poner, igual que en los balances, puedo poner acumulado por ejercicio o por periodo, ¿vale? Y puedo compararlo o no compararlo. Bueno, pues son pequeñas opciones, digamos, que tenemos, ¿vale? La explotación de la primera línea de explotación que tengo, la analítica por centros de coste, aceptar, y aquí me saldrá pues la cuenta que yo he definido, ¿vale? Es posible que, vale, es que necesito decirle ese tema. Bueno, aquí tenemos los gastos y los ingresos, ya digo. Bueno, es una cuenta de explotación de 2 líneas, es muy ridículo, pero bueno, por lo menos entendéis un poco lo que quiere decir, ¿vale? Aquí agruparíamos, también podemos separar, pues eso, una línea de explotación un poco más complicada, una cuenta de explotación, pues podríamos poner primero el C, gastos de lo que sea, luego gastos de personal, y aquí pondría el C3, ¿vale? Y así, ¿vale? Entendéis un poco el concepto, ¿no? Y luego aquí, pues nada, recordar que tenéis que definirlo todo, si queréis comparar o no comparar lo que sea, y os lo obtiene, ¿vale? Bueno, pues eso sería la cuenta de explotación. Comprobaciones analíticas, lo único que hace esto es, a ver, en el diario analítico, por una parte, me va a mostrar todo lo que yo tengo establecido en el diario analítico, ¿vale? Y lo que no tengo, pues me lo muestra también. Es decir, que hacemos búsquedas de información de la contabilidad analítica y descuadres que pueda haber con la contabilidad general, es decir, todo lo que tengo imputado o lo que no tengo imputado, ¿vale? En el primero me muestra directamente todo lo que yo tengo en el diario analítico, ¿vale? Y entonces, si yo muestro, por ejemplo, la línea de explotación 1, ¿vale? Y conceptos, si no filtro nada, pues todos, ¿vale? Entonces me va a sacar todo lo que yo tengo en cada uno de esos centros imputado, ¿vale? Y luego, bueno, pues lo puedo detallar por cuenta o no, o por concepto, etcétera, lo mismo. Lo más interesante quizás sea esta, el de diferencia de cuentas analíticas. Perdón, me he saltado. Analítica, diferencias contables, ¿vale? Lo que hace es que este informe es compararme lo que tengo contablemente y lo que tengo en cada uno de los centros de coste. Entonces, cuando hay una diferencia, me dice qué diferencia hay, ¿vale? Entonces, las que tienen diferencia aparecen, las que no tienen diferencia directamente no aparecen. Esto es para cuando yo quiero que todas las cuentas que tengo definidas analíticamente tengan imputado en su totalidad. Entonces, las cuentas que he imputado en su totalidad aquí no aparecen, y las cuentas que no he imputado en su totalidad en alguno de los centros de coste, ya digo que yo tengo 4, con lo cual es muy difícil que no me aparezcan las cuentas, pues me aparece la diferencia que hay, ¿vale? Entonces, la primera columna es lo que tengo contablemente. En la cuenta 6.0 contablemente tengo 190.299,22 euros. En el primer centro de coste lo tengo imputado todo, en el segundo también, en el tercero tengo una diferencia de unos 1.000 euros, y en el cuarto no tengo imputado nada, ¿vale? Lo mismo en cada uno de ellos, pues en esta 1.000, en el primero tengo imputado todo, en el segundo nada, perdón, en el primero tengo una diferencia de 1.000 euros, ¿vale? En el segundo nada, en el tercero una diferencia de 600, y en el cuarto no tengo imputado nada, ¿vale? Y así me van saliendo las diferencias de la primera columna, donde está toda la imputación analítica, toda la contabilización, ¿vale? Y en las otras 4 que yo tengo, vosotros tendréis una o dos, pues las diferencias que hay
en las cuentas que hay diferencia. Insisto, cuando no hay diferencias entre la contabilización y la analítica, la cuenta directamente no aparece, ¿vale? Para eso sirve esto. Vale, pues me queda un poco contaros lo que es el diario analítico, que ya os lo he mostrado antes. La redistribución ya os lo he explicado también antes, pero bueno, lo explico muy rápidamente y acabo con el diario. La redistribución analítica permite cambiar cuando yo he definido, tengo un centro de coste en el administrador, ¿vale? Tengo una línea de explotación y aquí voy a añadir, por ejemplo, Canarias, ¿vale? Centro de coste de primer nivel, Canarias, y voy a copiarle la estructura de Madrid, ¿vale? Grabo. Vale, ¿qué es lo que pasa con esto? Pues que yo, las imputaciones que yo tengo hechas, ¿vale? Si me voy a una cuenta analítica, vamos a ver una que tenga imputada totalmente, ¿vale? Pues esto tendría Madrid al 100% y todos los demás al 0, ¿vale? Pero no estaríamos contando con Canarias, de tal manera que lo que pretende la redistribución contable es que todo lo que yo tengo registrado con centros existentes, pues me añada esos centros o esos subcentros que yo pongo nuevos en las cuentas analíticas. A ver, lo vamos a ver más sencillo si yo me voy aquí, analítica, definición de cuentas analíticas, línea de explotación. Vale. Lo veis, ¿no? Entonces ahora me aparece Canarias. Si yo grabo, al 0. Si yo grabo, pues esta cuenta ya está añadiendo el centro de coste Canarias. Pero si no hiciera esta operación de grabar, de entrar aquí y grabar, realmente esta cuenta no tendría el centro de coste de Canarias, ¿vale? No aparecería, digamos. Por lo tanto, no me lo propondría. Cuando yo entro en el diario, intento imputar esta cuenta, la cuenta que sea, ¿vale? 500, analítica, ¿vale? Pues me aparecería, bueno, en este caso lo tengo predefinido y no lo si no lo tuviera predefinido me aparecerían todas las posibilidades de los centros, ¿vale? Pero podría no aparecerme el centro de Canarias. Entonces, ¿qué es para lo que sirve la redistribución analítica? Para que cuando yo hago un cambio, el que sea, en la analítica dentro del administrador, ¿vale? No en esta empresa, sino en la 200, directamente él me añada todos esos centros de coste en toda la distribución analítica que yo ya tengo hecha, a 0, pero me los añade. ¿Entendéis un poco? Es decir, sería para que yo no tenga que ir regrabando todas las cuentas contables con el nuevo centro o subcentro asociado. Entonces, para eso haríamos la redistribución analítica. Simplemente meteríamos todas las cuentas a las cuentas que yo considere, le daría a aceptar y ya lo haría él automáticamente, ¿vale? Esto es para distribuir cada uno de los apuntes realizados, de tal manera que cuando obtenga informes esté contando con ese centro también, ¿vale? Y el porcentaje que vaya a ese centro, aunque sea 0, me lo dé, ¿de acuerdo? Vale, y por último ya el diario analítico, ya para terminar, nos iríamos aquí, diario analítico. Bueno, ya os lo he mostrado, simplemente que sepáis que puedo mostrar todos los asientos, los imputados, no imputados, de aquellas cuentas que yo tenga con distribución analítica o no, ¿vale? Puedo mostrar los que tengo imputados en su totalidad. En este caso me aparecerán con el código en verde, ¿vale? Vamos a verlo porque se me ha cerrado la contabilidad. ¿Vale? Los asignados, fijaros, estos son los que tengo imputados en su totalidad. Los pendientes quiere decir que no los tengo imputados en su totalidad o no los tengo imputados en absoluto. Y todos para mostrarme los que tengo totalmente imputados o los que tengo parcialmente imputados, ¿vale? Luego recordar que podéis entrar aquí para distribuir, cambiar y poquito más del diario, ¿vale? Que es más que nada una opción para visualizar, que también podéis bueno, pues sacar un listado del diario como en cualquier otra utilidad de gestor. Y con esto hemos acabado porque los informes dinámicos ya os los he explicado, quitando un poco
lo de variar los campos, que no sé si contároslo o no, porque os va a llevar a más lío del que tenéis si no habéis trabajado nunca con esta herramienta. Pero bueno, esto lo que pretende es cambiar el nombre de los campos y cambiar también el tipo de cálculo que hacen los totales. Como casi siempre en contabilidad lo que vais a hacer es sumar, pues esto yo os recomiendo que no lo toquéis mucho, la verdad, porque ¿para qué os va a servir saber que en vez de sumar yo puedo hacer una media aritmética de todas las cantidades de las cuentas, ¿vale? Os va a alterar los informes, no os va a salir bien nada y os va a complicar la vida más que otra cosa. Lo que sí podéis es cambiar quizá los nombres, ¿vale? Los títulos, en vez de cuenta, pues puedo poner nombre de cuenta si quiero, porque me resulta más cómodo, como nombre de campo, y el texto a imprimir, pues en vez de total, pues sumatorio, pero esto no recomiendo que lo toquéis, ¿vale? En la parte de abajo. Vale, y ya está. En principio con esto he terminado. No sé si hay alguna pregunta. Antes de las preguntas, si hay alguna, yo simplemente quiero recordaros dos enlaces que os pueden ser muy útiles para los próximos cursos. Vale, uno que sería el de Gestor Calendario de Cursos, para que sepáis los 4 o 5 que vamos a tener hasta final de año, y otro que es el de vídeos de formación Gestor, en el cual tenéis algunos de los vídeos que hemos dado, los tenéis ahí subidos, ¿vale? Los vídeos de formación Gestor, algunos y muchos tutoriales que estamos subiendo, ¿vale? E insisto mucho en esto, bueno, insisto en esto, no insisto mucho porque es la primera vez que lo cuento, pero tenéis unos tutoriales realmente muy interesantes y muy breves de cómo hacer determinadas cosas que estamos subiendo poco a poco. Hemos subido algunos, subiremos más de tesorería, y no son como los webinars que pueden durar 1 hora y media, 2 horas, sino que duran 10 minutos, ¿vale? Y os podéis enterar de cómo hacer un asiento predefinido de compras, o cómo podéis hacer un cash flow, o cómo podéis hacer bueno, el cierre ahora no es muy útil, pero lo será en el futuro, ¿vale? Y a la derecha tenéis algunos de los webinars grabados, ¿vale? Esto es un material que estamos distribuyendo de momento en abierto, ¿vale? No sabemos si en algún momento vamos a poner algún tipo de filtro para que no, más que nada no por nuestros clientes, que sí queremos que accedáis todos, sino porque tampoco queremos dar tantísima información a todas las empresas que trabajan en el sector, ¿vale? Pero bueno, de momento está abierto y os podéis beneficiar de ello. Y nada, y también, bueno, primero, ¿tenéis alguna pregunta? Porque estáis preguntando si nos podéis facilitar este esquema, y por supuesto os enviaremos el archivo PDF de esta presentación, ¿vale? En el cual tenéis estos dos enlaces, toda la información que yo os he facilitado, y bueno, pues lógicamente para poder consultarlo. Simplemente también os quiero contar que el siguiente curso, los siguientes cursos, a partir del siguiente, que es de fabricación, los va a dar mi compañero Antonio Castrillo, sobradamente preparado para en esas materias que os va a dar de aquí a final de año, a los que queráis continuar con estos cursos online. Y bueno, yo de momento me despido con un hasta luego, ¿vale? Porque seguramente volveré también a dar algún otro curso de alguna otra materia de estos online. Pero bueno, os quedáis en muy buenas manos. Muchas gracias a todos por la asistencia, y bueno, pues hasta el próximo curso, online o no, en el que nos encontremos. Un placer. Gracias.